Muy buenos días hermanos, hoy es domingo, septiembre 13 del 2020 y vamos entonces a iniciar nuestra reunión cada día del Señor estudiando el libro de los Hechos y vamos a empezar con una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias en el nombre de Jesús. Pedimos Señor, gracias por tu misericordia a reunirnos a través de este medio de la internet, para que así podamos, Señor, estudiar tu palabra y también los que escuchan sean bendecidos, edificados a través del poder del Espíritu Santo. Señor, permite que esta hora sea de mucha edificación y que no se distraigan y que al contrario estén totalmente concentrados en lo que dice tu palabra. Ayuda, Señor, a aquellos que tienen hambre y sed de tu palabra y que su espíritu, Señor, se alimenten a través de ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces hoy día tenemos un estudio muy interesante, muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con el libro de los Hechos. Hemos empezado ya hace unas semanas atrás el libro de los Hechos, son 28 capítulos y cada vez se está poniendo muy interesante porque el libro de los Hechos, como dice, son los hechos de los apóstoles después de la resurrección y la ascensión de Jesucristo a la diestra de su Padre, tal como él mismo lo dice. Inclusive Pedro menciona, como lo hemos estudiado, que Jesús predicó diciendo que él va a estar eh, sentado a la diestra de Dios, o sea, su Padre. Luego Pedro hace, ¿no?, la conexión entre los profetas del Antiguo Testamento y Jesucristo. O sea, hay una conexión. Jesús había dicho que el primer mensaje tiene que estar predicado en Jerusalén a los judíos. Muy importante eso. Ese detalle es muy importante porque no solamente implica organización, porque sería ilógico que digan salgan de Jerusalén, váyanse a predicar, digamos, a la India, a otro lugar, cuando en realidad pueden haber empezado en Jerusalén. Y eso es exactamente lo que Jesús dice. Empiecen en Jerusalén, porque ellos estaban en Jerusalén. Jerusalén está dentro de la provincia de Judea. Luego dice, y luego vayan a Judea, ¿no? Judea viene a ser toda la provincia donde se encuentra eh, Jerusalén. Luego van a la provincia siguiente de Samaria, ¿no? En Samaria hay otras ciudades también. Y luego a la provincia que está al norte de Galilea, es Judea, Samaria, ¿no? La parte de Galilea, ahí está Nazaret, donde hizo gran ministerio, por eso lo llaman Jesús de Nazaret. Era muy conocido en Galilea. Entonces, y de ahí a todas partes del mundo, lo cual implica, de acuerdo al mapa, la parte de Judea, la parte de Fenicia, la parte de Siria, la parte de Cilicia, Capadocia, Galacia, Bitinia, Ponto, Licia, Panfilia, Asia, Asia Menor, Tracia, Macedonia, Italia, Sicilia, la parte de Creta, luego Libia, Egipto, Arabia, Italia, España, hasta toda Europa, prácticamente para el siglo, para los tres primeros siglos, siglo 4, 5, ya el Evangelio avanzó. Gran parte, fue inclusive hasta India, fue a muchos lugares. El Evangelio, la iglesia creció y ahí es donde empiezan entonces todo lo que tiene que ver con la historia de la iglesia cristiana, no ya propiamente dicha, cuando se define en base a regiones: la iglesia del Oriente ortodoxa, la iglesia latina, la iglesia romana del Occidente, y todos los problemas que acarrea, ya sea principalmente en doctrina y como consecuencia división. Cuando hay definición de doctrina, entonces lleva necesariamente a división. ¿Por qué? Porque hay grupos que están en desacuerdo con cierta doctrina, crean nuevas doctrinas y como consecuencia crean sus divisiones, sus sectas. Y eso ha sido toda la historia del cristianismo de ahora. Ahora, 2021 hay cantidad de sectas. Parece mentira, pero la Iglesia Católica Romana sigue en pie, ¿no? Con todos sus problemas internos, sigue en pie y no solamente en pie, sigue siendo la más numerosa, ¿no?
seguida de la iglesia ortodoxa rusa y también griega de la parte del oriente, que tienen sus propias tradiciones, ¿no? Ellas conservan aún más sus rituales, ¿no? Que van de siglos pasados, y la reforma, que es, diríamos, la división más moderna, diríamos así, el siglo XVI con Martín Lutero y luego sucesivamente con otros reformadores, con Calvino y otros más, hasta llegar a nuestros días, ya en los últimos 2 siglos. Entonces hay más divisiones en la parte aquí del occidente con el evangelicalismo. Ahora, dentro de esto, dentro del grupo reformado protestante, o sea, si se dan cuenta cómo va evolucionando, digamos, una evolución, pero digamos una evolución no solamente doctrinal, sino, diríamos, cultural. Evangelicalismo es norteamericano, ¿no? Muchos no se dan cuenta, en México, Centroamérica, los evangélicos están realmente siguiendo una versión cultural norteamericana. Eso es la versión norteamericana del cristianismo. Eso es lo que están siguiendo, prácticamente. Entonces, si usted está en el catolicismo, está siguiendo una línea, diríamos, católica, romana, europea antigua. Claro, con sus matices latinoamericanos, pero las raíces son europeas, romano-católicas. En el evangelicalismo es raíces norteamericanas del siglo XX generalmente, norteamericanas. No, ni siquiera es europea, tampoco es, diríamos, de la parte del oriente, ¿no? Y interpretan la Biblia de una forma totalmente diferente, ni siquiera es reformada, porque la reforma viene de Europa. Entonces es una versión norteamericana propiamente dicha. Entonces, si usted quiere saber cuál es el origen de que ahora soy evangélico, no los Estados Unidos de América. Eso es, usted es heredero de una teología norteamericana del siglo XX prácticamente. Eso es lo que es usted. Okay. Ahora, dentro del libro de los Hechos nos enseña el principio de la expansión de la iglesia. Si ustedes se dan cuenta, como vamos a estudiar, los cristianos no tenían en mente llamarse cristianos. Todos los primeros sermones de Pedro apunta a que los profetas de la antigüedad, ¿no?, hablaron acerca de Jesús, a quienes ellos habían entregado, negado y matado a través y en las manos de los gentiles, que son los romanos. Entonces vemos de que Pedro y los apóstoles no tenían un concepto de que vamos a formar una secta. Al contrario, ellos decían, Él es el cumplimiento de todas las profecías hebreas, de todas las profecías inclusive de David, de los Salmos, de lo que habló Moisés, de las promesas que hizo Dios a Abraham en Génesis. Entonces Él es el cumplimiento. Dios, el Padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Dios, Él hizo a su Hijo Señor y Mesías, a quienes ustedes lo negaron, a quienes ustedes lo crucificaron, lo entregaron en manos de Poncio Pilatos, quien ya había decidido dejarlo libre. ¿No? Este es el mismo que habló Moisés en Deuteronomio 18, que dijo, ¿no?, que en medio de ustedes levantará un hermano, un profeta, tal como Moisés. Él guiará, él será el intermediario entre el pueblo de Dios y Dios mismo. Jesús. Él es el que en él serán benditas las naciones de la tierra, tal como dijo Dios le prometió a Abraham. Hemos visto los pasajes en Génesis, todo eso está en Génesis, lo que lo confirmó también con su hijo Isaac, y también con lo que lo confirmó su hijo Jacob, que le puso el nombre Israel, y de quienes sus hijos, por eso se llaman las tribus de Israel. Israel es Jacob. Entonces, si se dan cuenta, no es tanto una raza, porque la raza israelí no entiende, es un cambio de nombre. Es como, por ejemplo, yo me llamo César y me ponen otro nombre, no sé, X, Aurelio. Ahora, no existe la raza Aurelio, es simplemente un cambio de nombre, yo sigo siendo el mismo. Entonces, Jacob sigo siendo el mismo, su raza fue igual a la raza étnica de su padre Abraham, ¿no? Ur de los caldeos, los antiguos sumerios. Entonces, sus hijos, aunque se llamaban tribus de Israel, no hay un cambio, oh, son la raza de Israel, no existe eso. Es nombre, es una connotación. Pero su sangre genética viene inclusive desde Abraham, porque él es el
abuelo, bisabuelo de todos ellos, ¿no? O tatarabuelo, diríamos así. Entonces ya después, ya forman su cultura, una tribu se convierte en una cultura, y más ese aspecto cultural. Y claro, de ahí los descendientes se llaman, ok, aquí estoy, son los israelitas, raza. Pero más que raza es cultura, ¿no? Cultura. Ahora, claro, hoy en día estamos 2021, han pasado más de 4000 años, y bueno, hay una mezcolanza de razas, no hay algo sangre pura en sí. ¿Por qué? Porque recuerde que para el siglo VI ellos son conquistados por los babilonios en Babilonia. Y aunque hubieron, y dicen que los judíos que fueron a Babilonia trataron de mantener su raza o cultura, siempre ha habido no, de que se mezclaban con mujeres que no eran descendientes de Abraham. Y bueno, sus descendientes ya no eran puros. Luego recuerdo de ahí, 2 siglos más tarde, más después viene Asiria. No, primero fue Asiria, luego Babilonia, ¿no? Y luego vienen los medos persas también, luego vienen los griegos. Entonces, si se dan cuenta, todas estas invasiones traen como consecuencia cambio en la raza. Tal vez hubieron algunos que trataron de preservar, pero siempre hay invasión de raza, ¿no? Mezcla de culturas, mezcla de gentes, y los que salen ya no son puramente, diríamos, genéticamente uh, como ellos quieren que sea. Eso sucede en todas partes. Inclusive ahora, con continua migración de gente de otros países, van a otros países y eventualmente crean familias, se mezclan y ya sus descendientes ya no son ni uno del otro. Y eso sucede así, eso ha sido por siglos. Esa es la evolución de la raza humana en el sentido de las migraciones, de ir de pueblo en pueblo. Entonces, y eso lo vemos aquí, ¿no? En Hechos, en el capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo, vinieron gente de todas partes del imperio a adorar. Y aquí dice, ¿no? Que eh, cuando estaban ellos, decían aquí, que cuando el Espíritu Santo les dio el poder de hablar en otros lenguajes, otros idiomas, entonces los idiomas que ellos hablaban eran los idiomas de la gente que venían. Y miren, estamos hablando de judíos que venían. ¿De qué parte venían? Venían de la parte de los Partia, de los Medos, Elamitas, los habitantes de Mesopotamia, que están viviendo en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de Libia, eso ya es África, ¿no? Sirene, romanos que eran proselitos que vivían en otras partes, cretenses, árabes. Entonces, si se dan cuenta, eran naciones, eran tribus, eran localidades, regiones, etnias. Entonces, diferentes razas, pero también razas mezcladas también, ¿no? Entonces, eh, prácticamente, en cierto sentido, aunque el Evangelio se predicó en Jerusalén, en la región que empezó ahí, el Evangelio estaba ya siendo escuchado por gente de otra clase de etnia y raza. Pedro no dijo voy a fundar la iglesia, no, él dijo Jesús es el cumplimiento de las profecías hebreas. O sea, en otras palabras, para la mente de él, todo era igual en el sentido de que simplemente Jesús es el cumplimiento de lo que nuestros padres han hablado, de las promesas abrámicas, ¿no? Y del pacto con Moisés. Así lo vieron los discípulos. El problema era de que los doctores de la ley, inclusive cuando estaba Jesús aquí, rechazaron el mensaje de Jesús. Uno, que él era el Hijo de Dios. Y dos, bajo qué autoridad hacen, ¿no? Esos milagros, esas enseñanzas. Y lo último que rebasó el rechazo fue la resurrección. Aunque habían dos grupos principales que nacieron en el tiempo de la cautividad en Babilonia, los fariseos y los saduceos. Los fariseos creían, digamos, en la resurrección del cuerpo, pero los saduceos negaban eso. Los saduceos eran lo que hoy se consideraría, digamos, los liberales, los que niegan muchas cosas de eso. Entonces fueron ellos
los que realmente encontraron oposición, ¿no? Los que se opusieron, mejor dicho, al mensaje de Pedro, específicamente la resurrección del cuerpo, la resurrección de los muertos. Y es ahí como el mensaje del Evangelio afectó la cultura, el mensaje del Evangelio afectó el medio religioso y político, porque ellos pensaban que, bueno, muerto Jesús, se acabó el asunto. Ya no hay más por ahí profetas o mesías. Pero lo que ellos no entendían, porque no entendían, no sabían, como dice Pedro anteriormente, por ignorancia, es que los discípulos tenían una misión que Jesús les dijo después de haber resucitado a los muertos, antes de que ascienda al cielo, dijo, ustedes me van a ser mis testigos. O sea, ese es un mandato, esa es una orden que los discípulos tenían que hacerlo bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene, ¿no? El Espíritu Santo viene, les capacita a ellos para hablar el Evangelio. Entonces Jesús les dice, con este poder ustedes me van a ser testigos, van a ser mártires de mí, van a hablar de mí, ¿no? A partir de aquí hasta el fin del mundo. Prácticamente lo que estaban haciendo. Ahora, el mensaje fue realmente un mensaje que perturbó y causó conmoción en las autoridades judíos, especialmente en el Sanedrín judío, que estaba compuesto por el sumo sacerdote, ¿no? El oficial de la guardia del templo, ¿no? Los escribas, los fariseos y también los saduceos, ¿no? El mensaje era de autoridad, de que todo lo que ellos enseñaban era bajo la autoridad del nombre de Jesucristo. La sanidad de Jesús dijo que van a haber, van a ser señales, sanidades, prodigios. Eso empezó con la sanidad del cojo, como hemos visto. Un hombre que, conocido durante años, nació así, incapacitado físicamente, y que con el poder que Dios dio a Pedro, bajo la autoridad de Jesús, ¿no? Él le da la sanidad completa y es testigo todos los del templo, porque era a la hora novena del templo, a las 3 de la tarde. Hombres, mujeres que estaban reunidos se quedaron admirados, fueron testigos de la sanidad física. Entonces eso llegó a oídos del Sanedrín judío. Entonces todo eso vamos a verlo ahora y para entender. Muy bien. Ahora, título que puse aquí es el primer conflicto entre el Sanedrín, los doctores de la ley, y los discípulos de Jesús. En otras palabras, el primer conflicto del Evangelio con las autoridades judías. Las autoridades judías representan entonces a lo que se conoce como el magistrado, ¿no? Hay un conflicto ahí de autoridad. Prácticamente es de autoridad, el conflicto es de autoridad. ¿Cuál autoridad se sigue? ¿La autoridad del Sanedrín judío o la autoridad o la nueva autoridad, según ellos, de los apóstoles? Bueno, eso se va a ver ahora. Entonces, esto constituye en la primera persecución. Una persecución, diríamos, que no va más allá, diríamos, de lo que después va a pasar. Pero ya es el primer signo de persecución contra los que creen en Jesús como el Mesías de Israel, por predicar su mensaje. Y no solamente era que creer, porque ellos podrían haber creído, mucha gente creía muchas cosas, pero era el mensaje que predicaban. Era lo que predicaban y lo que hacían. Entonces eso causó conflicto y diríamos que es la primera persecución. ¿Por qué persecución? Porque lo llevan ante la ley judía, ante las autoridades. O sea, ya no eran simplemente personas del vulgo. Eso llegó a las autoridades. O sea, ya era más serio. O sea, la cosa ya está escalando a algo más serio, que tomaron cartas en el asunto. Por el sermón de Pedro, por lo que pasó. Y eso poco. Fueron días ahí, digamos, apenas empiezan a predicar, ya empieza el conflicto con los judíos. Entonces vemos aquí los personajes son el pueblo, los sacerdotes, jefe de la guardia, los saduceos, los gobernantes, los ancianos, los escribas, el Sanedrín, ¿no? El lugar, Jerusalén, específicamente la cárcel, ¿no? De Jerusalén. ¿Cuál es el motivo? El motivo es haber hablado, ¿no? Sobre la
resurrección de los muertos bajo la autoridad de Jesucristo. Ahora, si bien es cierto, hubo la sanidad que llamó la atención a todos, pero lo que fue más fuerte inclusive que eso fue la predicación de que hay una resurrección de muertos bajo la autoridad de Jesús. Eso fue lo que más molestó, ¿no? Ahora, vamos a señalar ciertos conceptos. ¿Qué es el Sanedrín? Se está hablando del Sanedrín. Bueno, la mención del Sanedrín, ¿no? Habían dos Sanedrines en el tiempo de Jerusalén. Significa concilio, ¿no? Sanedrín significa un concilio de autoridades, ¿no? Había el Sanedrín alto, el gran Sanedrín, y el Sanedrín pequeño. El primero estaba constituido por 71 personas, el segundo estaba constituido por 23. Parece suponer, ¿no?, que el gran Sanedrín es el que se reunió, ¿no?, en el salón que estaba junto dentro de las murallas del templo, lo que se llama Pórtico de Salomón, ¿no? Y ellos discutían todo tipo de aspectos legal y religioso del pueblo judío, de la nación judía, del tiempo, en el tiempo de Jesús, ¿no? José fue el gran historiador judío, ¿no? Habla acerca de este grupo de doctores de la ley, de jueces, llamado Sanedrín. Ellos hacían veredictos, decretos de carácter político, ¿no? Y asuntos de la ley relacionados al templo, sacerdocio, sacrificios y asuntos afines. Por eso que ellos tomaron asuntos de Jesús en los evangelios y estuvieron presentes ahí. Ahora, no vamos a entrar en detalle, pero hicieron muchas cosas que estaban mal. Ellos no siguieron ni siquiera sus propios procedimientos. Ahora, esta vez ya no está Jesús, pero están sus discípulos. Ahora estamos viendo, van a tomar parte, ¿no?, con los discípulos. Vemos también de que el Sanedrín era el Tribunal Supremo del antiguo Israel, compuesto por 70 personas, ¿no?, y el sumo sacerdote. Como dije, se reunían en el templo de Jerusalén, se reunían todos los días, excepto los días festivos y los sábados, que era día de reposo, ¿no? Ellos reclamaban poderes de los tribunales, asuntos legales, ¿no?, que tenía que ver con toda la vida judía, de acuerdo a la ley de ellos. En los Hechos de los Apóstoles, el Sanedrín se comportaba más como un concilio, ¿no? Ellos son llevados a la corte, aquí que vamos a ver, ¿no?, y se les advierte que no sigan incitando a la gente. O sea, para el Sanedrín los discípulos eran personas que incitaban al desorden. Eso lo vamos a ver más adelante también con Pablo. Entonces ellos como que eh, supuestamente querían mantener el orden, pero era más control. El Sanedrín quería controlar al pueblo. Y claro, decían orden. Y una forma de controlar es no aceptar ningún tipo de enseñanza ni doctrina. Entonces el Sanedrín, si bien es cierto, era celoso de la ley, pero al mismo tiempo no aceptaba ninguna revelación. Es más, aunque sea verdad, decía esto va a causar controversia, mejor no, hay que eliminarlo. Por eso eliminaron a Jesús, ¿no? Y ahora vienen los discípulos, entonces dicen, no, hay que tomar asunto en esto también. O lo paramos ahora o nunca lo vamos a parar. O sea que los sumos sacerdotes estaban totalmente enojados porque dicen, bueno, muere uno, ahora vienen estos de aquí, vamos a ver qué pasa con ellos. Vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Quién es el capitán del templo? El capitán del templo se menciona en el Antiguo Testamento, era un oficial cuyo título es el príncipe de la casa de Dios. No era un oficial militar, pero estaba a cargo de la guardia de sacerdotes levitas que vigilaban el templo por la noche, ¿no? Ese es el capitán del templo, capitán del templo. Pero prácticamente era un tipo militar o policía, ¿no?, que estaba a su cargo con personas que cuidaban el templo. Hacía labor policial más que todo, ¿no? Decían prefecto de la guardia del templo, ¿no? En documentos judaicos lo llaman el comandante, que estaba al mando de cada guardia, de los que vigilaban en la parte menos sagrada del templo. Y cuando había problemas legales, entonces el sumo sacerdote siempre iba con
la guardia del templo, y esto traía a sus soldados, o policías, diríamos, en términos modernos. Eran más policías. ¿Quiénes eran los saduceos? Bueno, los saduceos era el nombre de una secta más influyente de los judíos de la época de Jesús. Los saduceos tenían más influencia inclusive que los fariseos, aunque parezca mentira, porque los saduceos eran personas más educadas, más, diríamos, refinadas, entre comillas, ¿no? Eran personas que eran agnósticos, duros de entender, ¿no? Eh, Eran los liberales que cuestionaban todo, ¿no? Su nombre se ha aplicado a diversas formas, ¿no? Los llamaban muchos el Seduquín, ¿no? Uh, Porque se llamaban seguidores de Sadoc. ¿Quién era Sadoc? Era eh, discípulo de un tal Antígono de Socho. Este Antígono era el segundo en la orden de los padres judíos, cuyos dichos están registrados en el Pirkei Avot, y los comentaristas al respecto mencionan a dos de sus alumnos, Sadoc y Baitos. O sea, ellos enseñaban que no había nada en el futuro, negaban la existencia del alma, no había resurrección y tampoco hay futuro, no hay ningún periodo mesiánico. O sea, prácticamente eran como ateos, ¿no? Secularistas, diríamos así, ¿no? Religiosos secularistas, más seculares que religiosos, prácticamente, ¿no? Eh, y era una secta muy eh, influenciable, ¿no? La enseñanza de los judíos, perdón, de los saduceos está en la Biblia. Dicen que ellos negaban la resurrección de los muertos, no había ni ángel ni espíritu. O sea, ellos no creían nada de asuntos de ángeles. Uh, Tampoco daban autoridad, no reconocían la ley oral, ¿no? El Torah, no reconocían la ley de Moisés, ¿no? Ellos más bien creían en la libertad del libre albedrío. O sea, eran personas, diríamos, seculares, digamos, racionalistas, ¿no? El saduceo es una persona que creía en el libre albedrío del hombre. Es muy importante que tengamos en cuenta, porque ellos lo enseñaron, ¿no? Y eso influenció a muchas sectas llamadas cristianas en ese tiempo. Uh, Josefo, por ejemplo, dice que la doctrina de los saduceos era aceptada por unos pocos, pero tenía más dignidad. Un poco lo aceptaban, pero tenían miedo a esa doctrina. Y la razón que poco lo aceptaban es porque la gente más creía en supersticiones, digamos así. Entonces, para ellos la enseñanza saducea era muy elevada, decían, no, no la entendemos, mejor no nos metemos con ella. Entonces, vemos de que esto era de esa uh, capacidad de entendimiento, ¿no? Muy bien. Entonces, los fariseos eran, bueno, vienen del tiempo del Babilonia, una secta de, ellos creían mucho en la religión oral, tradiciones de los hombres, ¿no? De ahí nace el Talmud, ¿no? Más tradiciones de hombres. Jesús atacó mucho a los fariseos, a sus enseñanzas de hombres, y habían puntos en comunes, creían en la resurrección de los muertos, creían en la vida después de la muerte. O sea, era un grupo religioso. Ellos tenían sus doctores de la ley que interpretaban la ley y lo aplicaban a la vida diaria, en todas las actividades. Entonces, como ven, era totalmente opuesto a lo que los saduceos creían, ¿no? Entonces, todos estos grupos estaban dentro del gran Sanedrín, en el concilio, ¿no? Ahora, vamos a leer el pasaje de hoy, que está en el libro de Hechos 4, del 1 al 2. Hechos 4, del 1 al 2 dice así, voy a leer la Reina Valera, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, los saduceos. Ya expliqué qué son los saduceos. Resentidos estaban, dice, resentidos, ¿no? Que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde, ¿no? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000.
Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndolos en medio, les preguntaron con qué potestad o en el nombre de quién habéis hecho esto vosotros. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en presencia de ustedes sano. Eso fue el mensaje. Ese Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hasta ahí. Ahora, ese es el mensaje. Ahora, recuerde, el que habla este mensaje es Lucas. Lucas no estuvo presente. A Lucas le dijo Pedro lo que pasó. Ahora, recuerde lo que hemos dicho la semana pasada. Cuando dos cosas importantes. Uno, Pedro seguro le dijo un resumen de lo que dijo. Eso es muy importante. Número dos, ya sea que le dijo en resumen o lo dijo hasta donde pudo entender, Lucas tuvo que escribir. Ahí no había, diríamos, celular para, a ver, te grabo, dímelo. No había eso. Entonces, lo que le dijo Pedro a Lucas, Lucas lo escribió. Pero como sucede siempre, al escribir lo que uno le dicen, escribe lo que uno entiende, pero no lo escribe tal como exacto le dijo. Por ejemplo, el sermón. Al término de este sermón, si alguien le pregunta, ¿qué predicó el hermano César? Oh, predicó sobre Hechos 4, del 1 al tal, dijo de esto, de esto, de esto, de esto, ya. Lo que yo prediqué tal vez en una hora, usted lo puede decir en 1 o 2 minutos. Lo cual significa que de esos 2 minutos es imposible que usted haya hecho lo que dije en hora y media. Entonces, el que lee esos 2 minutos que usted dijo, va a leer qué dijo ella, qué dijo el hermano César. Oh, dijo esto. O sea, la otra persona lo hace 30 segundos. O sea, al final puede llegar a otro, y al final al último dice, bueno, dijo esto. Un segundo. O sea, mi sermón que duró una hora, al final se le conoce como un segundo. Ahora, entiende, porque eso es así. Entonces, para el tiempo que seguramente Lucas escribió esta parte, dejó de lado muchas cosas en detalle que podríamos haber conocido más de lo que Pedro dijo realmente. Entonces, lo que Lucas dice viene a ser un resumen de lo que él recuerda de lo que le dijo Pedro. Ahora, por eso, cuando leemos estos transcritos de Hechos, no es que fue así exactamente, sino que es lo que, recuerde, Lucas escribió. Para el tiempo que escribe, ¿no? Entonces él tiene, a ver, dijo esto. Ok. Tal vez cambió, no fue exactamente literal, tal vez la parte muy importante, pero eso es lo que se conoce ahora nosotros. Podemos conjeturar qué es lo que dijo, no se sabe qué más dijo, pero asumimos que lo que dijo está en relación a lo que leemos, ¿no? Como por ejemplo el mensaje pasado de los profetas, eso es muy importante, de los salmos, de Abraham, de Moisés, y esos temas nos ayudan a entender prácticamente qué es lo que dijo. En este caso, vemos por ejemplo del versículo 1, ¿no?, hasta el versículo 7, ¿no? Versículo 1 al 7 sucede algo, ¿no? Según el versículo anterior, ¿no?, si vamos al capítulo 3 para ver el contexto, al último, dice, para ustedes, versículo 26, en primer lugar, Dios habiendo resucitado a su siervo, fíjense, está hablando de la resurrección, este es muy importante este punto. Pedro hablando a los judíos reunidos ahí en el templo de Jerusalén, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Ahora, ¿de qué está hablando Pedro ahí? ¿Cómo les va a bendecir? Ya lo dijo. Lo dijo cuando habló sobre Abraham, ¿no?
sobre Abraham. Cuando, eh, cuando Pedro dice que Abraham habló acerca del pacto que hizo con Abraham, versículo 25, que en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Ahora, si usted quiere entender qué significa todas las promesas que Dios dio a Abraham, se cumplen en Jesús. Entonces, para Pedro, cuando dice en ti serán benditas las naciones de la tierra, está hablando en tu simiente, que es Jesús. El que cree en Jesús recibirá la bendición que Dios le prometió a Abraham. Por eso dice ahí, lo ha enviado para que los bendiga. O sea, ¿a quién? A su Hijo Jesús, a quien ustedes, ¿no? Lo negaron, lo entregaron y lo mataron. Para que ustedes se aparten de su iniquidad. ¿Cuál iniquidad? Haber negado a Jesús. Ese es el mensaje de Pedro, el mensaje original. Mientras hablaba, versículo 4, capítulo 4, vienen el Sanedrín. ¿Quiénes son? Los sacerdotes con el jefe de la guardia. Ya expliqué quién es el jefe de la guardia. Era un jefe policial, diríamos, que guardaba el templo. Y seguro vino acompañado de policías, que eran judíos. Y los saduceos, ahora, ¿se acuerdan? Miren, no dice ahí fariseos, dice saduceos, por la razón, como ya dije, que los fariseos no tenían problema con el mensaje de la resurrección. Eran los saduceos los que tenían problemas con el mensaje de la resurrección, porque ellos no creían en cosas espirituales, ni la vida eterna, ni ángeles, ni por aquí, ni por allá, no creían nada de eso. Entonces, cuando escuchan que están predicando acerca de la resurrección, ¿quiénes? En el templo, y todavía en el templo, entonces dijeron, no, vamos, a ver, jefe de la guardia, policía, trae a unos policías contigo, sumos sacerdotes, vamos, tenemos que ir al templo de Jerusalén, hay alguien ahí, unos que están perturbando, están hablando cosas que nos ofenden, ¿no? Nos ofenden bastante, que hablan de la resurrección, nos están ofendiendo, vamos a hablar con ellos. Bueno, vienen, ¿no? Porque dice versículo 2 resentidos, la otra versión, ¿no? De Nueva de las Américas dice indignados. O sea, ellos estaban totalmente, esa es la palabra mejor traducida, indignados. No era tanto resentidos, era indignación, estaban enojadísimos. ¿Por qué? Porque estaban hablando de una doctrina que ellos rechazaban totalmente. Ahora, ellos rechazaban, pero no los fariseos, ni tampoco tal vez el resto de la gente, porque ellos creían en eso. Pero los saduceos no, ellos decían, no, nosotros somos la autoridad aquí. Nosotros vamos a poner orden. No existe tal cosa como resurrección de cuerpo, y menos autoridad en Jesús. ¿Qué más autoridad? Nosotros somos la autoridad. A ver, vamos a ver. Entonces vamos. Se van y dice ahí, ¿no? Ahí dice, porque estaban enojados que enseñaban al templo, ¿no? Y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. O sea, ellos sabían que los discípulos estaban enseñando al templo. Ellos sabían eso. Estaban enseñando, ¿no? Y les molestaba. Pero lo que ya causó que ya la última gota del vaso donde todo se derramó, la resurrección. Y dijo, no, es imposible. Ok, nos molesta que enseñen, pero ya la resurrección. Vamos a hablar con ellos. Bueno, entonces vienen, versículo 3, les echaron mano y lo pusieron en la cárcel hacia el día siguiente porque era ya tarde. O sea, lo cual nos da lugar a entender que sean las 3 de la tarde, ¿no? Y entraron, siguieron 4, 5, seguramente era como las 6, 7 de la tarde. Entonces de la tarde, bueno, da orden al jefe de la guardia, ¿no? Policía, jefe de la guardia, y vino con policías, dijo, ¿no? Le echaron mano, claro. Los saduceos dijeron, bueno, ¿quiénes son? Oh, son los que están allá. ¿Ok? Jefe de la guardia, lleva a tus policías, agárrenlo. ¿A dónde lo llevamos? Llévenlo a la prisión, a la cárcel, porque ya es tarde también para hacer algo. Que se queden ahí y mañana los llamamos para interrogarlos. Muy bien, y así dice, ¿no? Los echaron la mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde, ¿no? Ahora, esto es muy interesante porque nos está dando a entender aquí, ¿no? Algo que
de lo que era en el tiempo de, de Jesús. ¿No? Los saduceos, que eran personas que estaban encargadas, autoridades en el Sanedrín, ellos, como dije al principio, negaban la resurrección de los muertos. Entonces hay varios puntos en el versículo 2 que tenemos que ver. Uno, la doctrina de la resurrección. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se enojaron los saduceos? Uno, porque los discípulos enseñaban al templo, en el templo a los judíos. No los aceptaban. Número dos, porque enseñaban la resurrección de los muertos. Eso ya fue peor. Y número tres, lo que vieron como peligro también, la autoridad en el nombre de Jesús. Que enseñaban la resurrección de los muertos, totalmente inaceptable. Pero que enseñen bajo la autoridad de alguien más que no somos nosotros, eso ya no se puede tolerar. O sea, los dos puntos juntos era totalmente inaceptable. Entonces fue ahí cuando ellos entonces llaman y los ponen en la cárcel, porque ya era tarde, para hacerles una interrogación. Esto es bien importante porque cuando fue con Jesús no fue así. No. Cuando el Sanedrín se reúne tarde en la noche con Jesús, no deberían de haberlo hecho. O sea que ellos violaron su propia ley. Pero fíjese que los discípulos, aunque también estaban en desacuerdo, dijeron, bueno, vamos a esperar hasta mañana. ¿No? Estaban en custodia. Y bueno, al día siguiente tal vez dijeron, vamos a tener más tiempo para interrogarles. Y exactamente fue así. Versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Ahora, hasta el versículo 3 vemos lo que hicieron los saduceos, el Sanedrín, con Pedro y Juan. Ellos lo que ellos hicieron. Pero luego Lucas nos dice, versículo 4, lo que pasó con el pueblo. El pueblo miró cuando lo agarraron, se los llevaron. Ellos vieron todo eso. Ahora, versículo 4 dice, muchos de los que habían oído la palabra, o sea, ¿cuál palabra? El Evangelio de Jesús. O sea, la predicación de Pedro. ¿No? Los que estaban ahí habían escuchado, por ejemplo, a Pedro. Versículo 17 dice, ¿cuál fue el mensaje de Pedro que escucharon los judíos? Dijeron, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su siervo Jesús, o sea, su esclavo, a quien ustedes lo entregaron y lo negaron delante de Poncio Pilatos, que había ya resuelto ponerlo en libertad. Ese es el mensaje que escucharon. Ustedes lo negaron al santo justo y pidieron a un criminal asesino homicida, Barrabás, en su lugar para que sea libre. Ese es el mensaje que escucharon. Y ustedes dieron libertad a un asesino y mataron. Miren cómo dice Pedro directo, lo mataron. Aunque literalmente ellos no le pusieron el clavo, pero lo interpreta. Ustedes lo mataron. Al autor de la vida, eso es fuerte. A quien Dios lo resucitó de los muertos, y ustedes y todos somos testigos de esto. Nosotros, cuando dice nosotros, se incluye ellos y nosotros. Ustedes y nosotros sabemos que Él, el Padre, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, lo resucitó de los muertos. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, ya está predicando la resurrección. Entonces, parece ser, y es muy probable, que dentro del templo había también gente que estaba a favor de los saduceos. Entonces, cuando escucha a Pedro predicar,
prácticamente todo lo que ve la sanidad, la predicación y la palabra resurrección y el nombre de Jesús. Entonces, lo que sucedió fue que ellos, alguien de ahí, o algunos, corrieron inmediatamente al Sanedrín y le dijeron, saduceos, hay algunos ahí en el templo que están causando problemas. Están predicando la resurrección del cuerpo. Eso de por sí enojaba a los saduceos. Pero no solamente eso. Están poniendo autoridad en otro hombre y no son ustedes. Eso peor todavía. Sedición. No, esta gente tiene que ser puesta a muerte porque están haciendo una sedición, están levantándose revolución en contra de nosotros. Entonces, todo eso, para el tiempo tal vez que hablaron, discutieron, decidieron qué hacer, entonces ellos vinieron, por eso que el sermón se corta. O sea, ellos interrumpen el sermón de Pedro. Entonces dice versículo 17, capítulo 3, ahora hermanos, ustedes sé que por ignorancia lo habían hecho como sus gobernantes. Entonces ahí les está dando duro. Pedro dice sus gobernantes, no los de nosotros. Nuestro gobernante es Jesús. Pero sus gobernantes, ¿quiénes son? Sanedrín, los saduceos, los fariseos, el sumo sacerdote, Anás, Caifás. Sus autoridades lo mataron. O sea, Pedro directamente, ustedes son los culpables de la muerte de Jesús, a quien Dios, el Padre de Abraham, Isaac y de Jacob, lo levantó de los muertos. Entonces todo eso le dijeron a los saduceos. Pero Dios había cumplido lo que había antes anunciado por boca de los profetas. ¿Se dan cuenta de la conexión? O sea, para Pedro esto es igual, esto sigue. Aquí ya se cumplió, no hay nada más que hacer, ¿no? Que Cristo había de padecer, ¿no? Y les dice, arrepiéntanse, conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cuál pecado? Rechazar, entregar, negar, matar a Jesús. Entonces, ese es el mensaje que escucharon. Entonces, cuando vamos al capítulo 4, versículo 5, dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en... No, dijo, pero también muchos de los que habían oído la palabra, esta palabra justamente, se acuerda que Pedro termina arrepentidos y convertidos. Y recuerda que la palabra arrepentimiento tiene que ver un cambio de mente y convertido significa dejar lo que estaban haciendo y volverse al verdadero evangelio. Entonces en el versículo 4, capítulo 4 dice, los que habían oído la palabra, escucharon el sermón de Pedro, y creyeron, el número de los varones era como 5,000. Ahora, muy interesante, ¿se acuerdan que dijimos de que a esa hora solamente los varones iban al templo? Al templo dentro. Pero para pasar al templo había un área en la parte izquierda del templo, ¿no? Un área solamente para las mujeres. O sea, las mujeres se reunían ahí. O sea, tal vez ellas no sabían lo que pasaba dentro del templo, pero lo que pasaba fuera del templo sí. Entonces, toda la sanidad, la predicación estaba fuera del templo. Entonces, cuando dice que fueron 5,000, entonces se imagina la cantidad de judíos que se reunió en el templo a esa hora. No eran 100, eran como, dice, 5,000 solo varones, dice Lucas. O sea, él no cuenta a las mujeres. Muy interesante, porque en la mente judía, bueno, no entraban las mujeres, al menos que sea alguien, digamos, como María, la Madre de Jesús, o un personaje como María Magdalena, alguien que llame la atención. Pero el resto no, no se les tomaba en cuenta en ese sentido. Solamente a los hombres, 5,000. Ahora, ¿fueron solamente 5,000 los que creyeron? No, Lucas dice solamente los hombres. ¿Cuántas mujeres hubo? Mucha cantidad de mujeres. Cantidad. Supongamos que había unas 6,000 mujeres, ¿no? Entonces, supongamos que, no sé, la mujer es generalmente más, tiene tendencia a creer. Supongamos que sea 6,000 mujeres. 6,000 más 5,000. 11,000 personas creyeron en el Evangelio. O sea, tenemos que verlo así porque realmente es así. Entonces dice 5,000, uno dice, oh, solamente 5,000. Bueno, hombres, dice Lucas. ¿Pero cuántas mujeres más? ¿Unas 6,000? ¿O 5,000, supongamos? Pero eran más de 10,000 los que en realidad al final, entre mujeres y hombres que creyeron el mensaje y escucharon el mensaje de Pedro. Entonces, por eso que el Sanedrín estaba preocupado, porque están enseñando al pueblo.
O sea, el pueblo no eran 3, si hubieran sido 5, 10, bueno, son 10. No, son más de 10.000. El pueblo se nos está yendo. Y bajo la autoridad de un hombre que está muerto. Ellos dicen que resucitaron, es mentira, ellos no resucitan los muertos. O sea, ese hombre no tiene autoridad, es un muerto. Tenemos que parar esto, si no, la gente, tenemos problemas con los romanos, queremos sacudirnos del poder de los romanos, ahora vienen estos locos, ¿no? A hablar de resurrección de un hombre que está muerto. Es mentira, no resucitó. Y tiene autoridad, por favor, vamos, ¿no? Y se fueron, vinieron, enojadísimos. Entonces, en el versículo 5 dice, ¿no? Eso es el versículo 4 lo que pasó después de eso. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, ¿no? Versículo 6, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Ahora, aquí hay muchos personajes. Versículos 5 y 6, ¿no? Versículos 5 y 6 habla del Sanedrín judío. Recuerda, Sanedrín significa el concilio de la autoridad legal de Jerusalén. El concilio. Es como decir la corte de justicia. Estaban en el templo. Se reunieron todos, ¿no? ¿Qué dice ahí? Vinieron los gobernantes, los ancianos y los escribas, los mismos que vinieron y conocieron a Jesús. Mira, los ancianos, los escribas eran como los doctores de la ley, como los abogados, los que interpretaban la ley, ¿no? Los ancianos eran, diríamos, como los ministros, los pastores, ministros también de la ley, estudiaban mucho la ley, ¿no? Ellos conocían el Torah, ¿no? Y enseñaban en las sinagogas. Los escribas son la parte legal de la ley, ¿no? Los abogados, los que tienen que ver cómo se aplica, en qué momento hay violación de la ley y cuál es el castigo, ¿no? Estaban también los gobernantes, o sea, todo el Sanedrín completo, ¿no? Versículo 6 dice que estaba también, ¿no? Anás, el sumo sacerdote, y Caifás, y Juan y Alejandro, y también todos los descendientes de su familia, del sumo sacerdote, se reunieron en Jerusalén. Ahora, Anás y Caifás eran representantes, ¿no? De la autoridad judía, del Sanedrín, ¿no? Ellos aparecen también en el libro de Lucas, en los Evangelios, en Juan 18:13, en Juan 18:24 también, ¿no? Al tiempo de los apóstoles, Caifás era el real sumo sacerdote, ¿no? Y bueno, todos ellos se reunieron. Cuando dice, y todos los de la casa del linaje de los sumos sacerdotes, parece que había un gobierno, diríamos, monárquico en ese aspecto, una oligarquía. Quiere decir que los que asumían el papel de sumos sacerdotes eran prácticamente descendientes de ellos, de su misma familia. Entonces parece que estos tales como Juan, Alejandro y los linajes de la casa de ellos, ¿no? Parece haber sido personas que estaban dentro del Sanedrín, ¿no? Y que tenían una posición, igual que Alejandro, ¿no? Lo que se sabe de ellos son de documentos extrabíblicos, ¿no? Como de Josefo y otros más. Eso es lo que se sabe. Cuando dice del linaje de David, de los fariseos también, de los sumos sacerdotes. Y parece que todos ellos estuvieron, se asegura inclusive, que estuvieron y tuvieron parte en la condenación de Jesús. O sea, ellos sabían quién fue Jesús. Rechazaron a Jesús totalmente. Ahora, se reúnen ellos ahora
en contra de los discípulos, de su mensaje. Por eso dije al principio, esta es como la primera persecución legal contra los discípulos, el mensaje que predica de los judíos. No de Roma, no de los gentiles. A los romanos no les importaba, mientras no había problema con ellos, todo está bien, predican lo que quieran. Pero para los judíos sí había un problema. Y ese problema fue de autoridad. Es como quien decía, aquí en Jerusalén nosotros gobernamos, nadie más. No es Jesús, peor si está muerto, ni nada de ellos. Así que tráiganlo. Porque si lo dejamos así, 10.000 personas, en el primero fueron como 3.000, más 10.000, 13.000. Ahora, de los 10.000, de los 3.000, hombres también. Entonces, prácticamente fue, creo yo, más de 15.000, contando mujeres y hombres. Sí, entonces había razón que el pueblo, que las autoridades estén preocupadas, porque el pueblo se nos está yendo. Tenemos que, tenemos que parar esta situación. Entonces todos ellos se reunieron en Jerusalén, según dice aquí el texto, ¿no? Estaban reunidos, versículo 7 dice, y poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban con qué poder o en qué nombre han hecho esto. Directo al grano. No hay que perder el tiempo. Estaban totalmente, eso nos dice que los sacerdotes, el Sanedrín, estaban totalmente desesperados. Dice, no hay que perder el tiempo con que, bueno, buenas tardes, siéntense una taza de café. No, no había eso. Directo al grano. Tráiganlos. Díganos. Uh, ¿Con qué autoridad o poder hacen esto y en nombre de quién? Rápido, no hay tiempo que perder. Queremos ya solucionar esto. Ahora, muy importante, porque dice los trae el centro. O sea, en Jerusalén, en la cámara de Jerusalén, ellos se reunían en forma circular, semicircular, mejor dicho. Digamos, una parte circular aquí, la otra parte circular así, era así, semicircular. Entonces, cuando ingresaban de ahí, se paraban en el medio. Entonces, aquí estaba Pedro Juan, o el acusado, en esta parte así, en forma circular, estaba una parte y la otra circular. O sea, que era como media luna, así. Una parte aquí, la otra parte aquí, y en el medio usted. ¿Se imagina usted en el medio? Y todo el mundo mirándole de los dos lados, pues le daba cierto temor, ¿no? Imagínense, todos ellos mirándole y no con buena mirada ni con buenos sentimientos, nada que ver. Era condenación. Entonces, imagina, estaban aquí los sumos sacerdotes, los saduceos, los escribas de la ley, los ancianos de la ley, todos ahí mirándole a usted con una cara de pocos amigos. Y Pedro y Juan ahí. Y directo, apenas van entrando, ni siquiera le dan para decir, bueno, buenas tardes. No, nada de eso, nada, directo al grano. Díganos con qué poder, autoridad y en nombre de quién hacen lo que están haciendo todos ustedes. Y bueno, fue un momento crítico, mucho estrés humanamente hablando, ¿no? Porque están contra las autoridades judías, o sea, no es contra el mendigo de la calle, nada, son las autoridades judías, o sea, hay que tener cuidado con lo que uno está haciendo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que uno está haciendo. Eh, Cuando dice con qué poder está hablando, no está hablando de eusosía, que viene a ser autoridad, sino que eh, cuál es el poder detrás que ustedes tienen para hacer esa sanidad. ¿Qué poderes especiales tienen? Parece ser, y eso era común, no sería raro, en ese tiempo había muchos brujos, hechiceros, personas que decían que tenían poder de sanidad, ¿no? Charlatanes, ¿no? Y eso lo vamos a ver aquí mismo en Hechos, cuando aparecen por ahí algunos que dicen tener poder. Muy común en esos tiempos, ¿no? Iban de ciudad en ciudad. Entonces tal vez ellos dijeron, bueno, usted debe ser uno de ellos también, que están diciendo que sanan, en total no sanan, y si sanan están invocando a demonios. Ellos querían saber, ¿ustedes lo hacen bajo el poder de los demonios? Por eso dicen, ¿qué poder tienen ustedes? ¿Cuál es su habilidad? Que no, humanamente nadie lo tiene, pero ustedes lo tienen, díganos cuál es eso. Y al mismo tiempo, ¿bajo qué nombre ustedes hicieron eso? En otras palabras, nombre es autoridad. ¿Bajo qué autoridad? Entonces, se ve claramente que los
que el Sanedrín se vio amenazado en la autoridad, porque ellos eran la autoridad legal en Jerusalén, dentro del Imperio Romano. Ellos fueron los que querían salirse del poder del Imperio Romano. Estaban cansados, ¿no? de someterse al emperador, al César, ¿no? A sus gobernantes romanos que estaban en Jerusalén. Eh, entonces, la primera pregunta, ¿qué poder y bajo qué nombre? ¿No? Ustedes. ¿Por qué? Porque recuerde que había dicho que habían, cuando estaban predicando gente del Sanedrín, corrieron al Sanedrín, ahí estaba cerca en el mismo lugar del templo, le dijeron, abajo están predicando algo que no les va a gustar. Resurrección de muertos, que no creen, y bajo la autoridad de otro. No, suficiente. Traigan a todas las autoridades del Sanedrín. Hay que interrogar a esta gente. Entonces, eso es muy importante porque los judíos eran muy celosos de su ley. Y no descansaron, recuerde. Ellos a Jesús lo persiguieron y lograron que lo crucifiquen. Por eso el mensaje de Pedro es, ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron. Pero sabía, los judíos mataron a Jesús. O sea, ahí están los evangelios. Mucha gente hoy en día, antisemítico, eso es pura tontera. La razón es lo que está en el evangelio. Lucas lo está escribiendo. Pedro mismo lo está diciendo. Entonces, ¿qué dice después? Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo a ellos. Ahora, esa frase es muy importante. Cuando dice, entonces Pedro, ¿no? Lleno del Espíritu Santo, ¿no? Ahora, bien interesante porque en Mateo 10:19 hay una promesa. Esto es muy importante que ustedes sepan. Mateo 10:19. Aquí está. 19. Ya la encontré. Aquí en la Biblia. Hay algo muy importante que nos ayuda, ¿no? A entender esto. Dice, ¿no? ¿Dónde está? No quiero perder. Aquí está. Vamos a ver aquí. Hechos dice 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Ahora, ahí, un momento. Dos cosas importantes. Pedro otra vez, por tercera vez se levanta Pedro. No fue Juan, ¿no? Muchos dicen, ¿qué pasa con Juan? Pedro le dijo, no hables para nada, quédate callado, yo voy a hablar. O, o había algo más ahí. Bueno, ya lo hemos visto. Jesús comisiona a Pedro, ¿no? Cuida a sus ovejas, a sus hermanos, como el líder del grupo. Claro, no había un grupo de apóstoles, pero él era el líder. Entonces Juan reconoce el liderazgo de Pedro. Eso no implica de que Juan no estaba preparado. Fue discípulo de Jesús, recibió el Espíritu Santo. En otras palabras, Juan estaba preparado, pero la autoridad era Pedro. Entonces él reconoce a Pedro su labor, su autoridad, y Pedro responde. Número 2, lleno del Espíritu Santo. Ahora, pero la pregunta es, ¿acaso no fueron llenos del Espíritu Santo? Sí, sí, fueron llenos del Espíritu Santo, exactamente. Eh, Aquí dice, entonces Pedro está en el participio siendo lleno del Espíritu Santo. Ahora, en el verbo, esto es muy importante entender a qué se refiere, está en el presente continuo. O sea, debería decir ahí, entonces Pedro, ¿no? Versículo 8, como dice aquí, dice las Américas lleno del Espíritu Santo, la Valera lleno del Espíritu Santo. Entonces debería de decir, entonces Pedro, mire el verbo, siendo llenado del Espíritu Santo, o siendo lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que Pedro desde el momento que recibieron la promesa del Espíritu Santo, siguió lleno del Espíritu Santo. No es que en ese momento vino otra porcioncita, no. Él seguía lleno del Espíritu Santo. Entonces lo que está diciendo ahí Lucas es simplemente enfatizar lo que Pedro va a decir, porque recuerde que la pregunta es,
¿con qué poder haces eso? ¿No? ¿Y bajo qué autoridad, qué nombre haces eso? Entonces, Pedro, y esto es lo que ya, para mí esto es lo que puso Lucas, no puso. Pedro no le dijo, Lucas, pon que yo seguía lleno del Espíritu Santo. No. Entonces, Lucas interpreta que para responder a la pregunta ¿con qué poder haces eso? Lucas sabía, bueno, es lógico que el poder que tú tenías es del Espíritu Santo. Entonces, Lucas dice, Pedro siendo lleno del Espíritu Santo. Al decir siendo lleno del Espíritu Santo, está respondiendo a la pregunta primera que dice, ¿con qué poder haces eso? O sea, Lucas entendió muy bien que los apóstoles no tenían poder en sí para hacer eso, pero que ese poder venía del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo ahí. Bien interesante cómo Lucas está construyendo su narrativa de los hechos. Por eso le digo, o sea, todo lo que le dijo Pedro, Lucas considera lo más importante y lo escribe. Porque no había alguien que literalmente le diga, bueno, puso esto. Recuerde que Lucas también era un intérprete del Evangelio. Y cuando dice intérprete, se refiere a cómo poner lo que le están diciendo para su oyente, que era Teófilo. Porque está cuestionando la autoridad de los apóstoles, los judíos, el Sanedrín. La autoridad judía está cuestionando la autoridad. Esto es muy importante porque esto estaba hablando acerca del primer eh, evangelio. Si el evangelio pierde autoridad y su legitimidad aquí, entonces no hay evangelio. No hay resurrección de muertos. No hay autoridad de Jesús, absolutamente nada. Son dos cosas fundamentales. El concilio legal del Sanedrín en Jerusalén dice a Pedro, dime con qué poder haces eso y cuál es tu autoridad, cuál es tu fuente de autoridad. No, la cosa está seria. Ellos no fueron en un seminario, nada de apologistas, nada de esas cosas. Dice aquí en Mateo 10:16, he aquí yo os envío, Jesús, en medio de ovejas, en medio de lobos, como ovejas. Sean prudentes como serpientes, pero sencillos como las palomas. Guárdense de los hombres porque entregarán a los sanedrines, aquí está, y sus sinagogas os azotarán. Exactamente lo que pasó. Mateo 10:17, lo voy a leer. Esto Jesús les dice a ellos. Guárdense, tengan cuidado de los hombres, porque os entregarán a los sanedrines, aquí está, y en sus sinagogas os azotarán. Dice 18, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Ahí está. 19. Mas cuando os entreguen, no os inquietéis por cómo ustedes van a hablar, porque en aquella misma hora se les será dado lo que habéis de hablar. Y aquí viene exactamente lo que dice Lucas. Porque no sois vosotros lo que habláis, mira lo que dice, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Quién es el Espíritu de vuestro Padre? El Espíritu Santo. Ok, un momento. ¿Hay dos Espíritus Santos? Espíritu del Padre, Espíritu Santo, porque ahí no dice Espíritu del Padre y aquí no dice Espíritu Santo. Este es porque yo creo, y estoy correcto, la evidencia de la doctrina de la Trinidad. Solamente un trinitario puede entender estas frases, porque Espíritu de Padre y Espíritu Santo puede entenderse, bueno, son dos espíritus. Si fuera Espíritu Santo, ¿por qué no dijo Espíritu Santo?
Bueno, porque el Espíritu del Padre es santo. Y el Espíritu Santo es del Padre. Entonces, es el mismo Espíritu. No es una cosa. Y dice aquí, el Espíritu de vuestro Padre que habla. Ahora, otra cosa, esto refuta totalmente la doctrina de los testigos de Jehová. Dice el versículo 20, Mateo 10, el que va a hablar no son ustedes. El que va a hablar, acción, va a ser el Espíritu. Un momento. Pero los amigos testigos de Jehová dicen que el Espíritu es una energía, una cosa, no tiene mente. Entonces, esto es una cosa. ¿Cómo esto va a hablar? Eso no habla. Bueno, lo que habla tiene personalidad. Por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona. Y ya que es santo y es del Padre, es Dios. Así. El Espíritu Santo es Dios y es una persona. La tercera persona de la Trinidad. Nada difícil de entender. Nada difícil de entender. Y ese justamente se cumple aquí cuando dice Lucas diciendo, entonces Pedro siendo lleno del Espíritu Santo, eso tiene que ser así, o sea, lleno en ese momento, lo que dice aquí Jesús, Mateo 10, Mateo 10, lleno del Espíritu Santo, les dijo, habló, o sea, en ese momento es el Espíritu Santo hablando. Hechos capítulo 4 versículo 8 dice, Hechos capítulo 4 versículo 8 dice, en ese momento es el Espíritu Santo hablando. Se cumple. Mateo 10. Mateo 10, versículo 20. Mateo 10, 20. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué le dice el Espíritu Santo a Pedro en ese momento? Dice, gobernantes y ancianos del pueblo. Directo, sin miedo. Pedro va sin miedo, dice. Ustedes directamente no nos saludan y nos dice con qué autoridad, bajo qué poder y nombre estamos haciendo. Aquí les voy a decir, gobernantes y autoridades, ancianos del pueblo. Miren, directo, así, de tú a tú. Nos preguntan y yo les respondo. Y Pedro lo hizo con el poder del Espíritu Santo, dice. Si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio, ahora fíjese cómo Pedro cambia totalmente el argumento negativo de los saduceos, del Sanedrín. Para el Sanedrín lo que hicieron ellos fue una blasfemia, ir en contra de la autoridad. Ahora, Pedro entra, y eso es del Espíritu Santo, no hay otra forma. El Espíritu del Padre, el Espíritu del Padre, a Pedro le da la inteligencia y le dice, bueno, si hoy nos está interrogando, hoy delante de ustedes, se nos está interrogando, por causa del beneficio, ahora fíjese cómo pone, la sanidad para los senadrines, ¿no? Es una ofensa. Bueno, para Pedro no es ofensa, es un beneficio. ¿Se dan cuenta cómo cambia? O sea, Pedro está refutando, ¿no?, el argumento del Sanedrín. El Sanedrín le dice, bueno, eso es una ofensa, por eso lo trajimos aquí. ¿Bajo qué autoridad, qué poder? Ustedes son brujos, ¿qué autoridad? Nosotros somos la autoridad. Pero les para, como quien dice, el carro en ese momento. Un momento, freno. Si se nos trae por el beneficio, fíjese cómo cambia el asunto. Pedro cambió la historia. No es algo que causa ofensa, es un beneficio. Cambió el argumento. Si se nos trae por el beneficio, ¿no?, hecho a un hombre enfermo, cambió el argumento. Para los saduceos y Sanedrín era problema de autoridad. O sea, a ellos no les importó, ni siquiera se alegraron diciendo, bueno, ¿saben qué? Felicitaciones porque ustedes sanaron a un pobre hombre cojo de nacimiento. Le felicitamos, nada de eso. No les importó absolutamente nada del beneficio. Ni tampoco les importó lo que el pueblo estaba sintiendo. No les importó la conversión de más de 10,000. No les importó la vida misma del hombre que fue sanado, ni su testimonio de él, porque dio saltando, dando gloria a Dios. No les importó. A ellos lo que les importó fue su estatus político. Entonces el Evangelio remecía todo el estatus político.
lo que sucede hoy con los políticos de turno. A ellos no les importa que si su situación es ayuda o no. Yo quiero estar en el poder. Se acabó. Entonces, ellos querían estar en el poder. Entonces, la sanidad para ellos no fue motivo de que qué bonito, qué lindo, qué bueno. No, era motivo de peligro. No, no, no. Estos son sediciosos que no sanen más a nadie. No, no queremos que sanen a nadie, que la gente quede como está. No queremos que sanen ni que autoridad, ni Jesús. No, no, no. Nosotros queremos estar aquí. Sí, sí, que no sanen. No, 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 no me importa que ella sana. Es lo que están diciendo. No nos importa que el cojo se sanó. No, para mí no nos importa nada. No quiero que la gente se sane. Que se quede así. No, 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 no importa. Necesitamos nosotros estar en el poder. Y nadie nos va a sacar el poder, sea o no Dios, Jesucristo o lo que sea, o que sane a todo el mundo. No, nosotros queremos poder y se acabó. Tráiganlo. Oh, Pedro lleno del Espíritu Santo le dice, paren carro. Momento, un momento. No es como ustedes lo ponen. No, 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 no es ninguna sedición. ¿No? Es simplemente que nosotros estamos haciendo aquí, ¿no? En el nombre, un beneficio a un hombre que fue enfermo, así con autoridad, ¿no? Fue enfermo, de manera que ha sido sanado. Si nos traen por ese asunto, o sea, el tema que para los saduceos era autoridad, desafío, pero lo pone sanidad, beneficio a un hombre enfermo. Ese es el tema. No es que estamos nosotros desafiando a la autoridad de ustedes. Es simplemente el beneficio. El tema es el beneficio a un hombre enfermo. Pedro cambia el argumento. ¿Y qué más dice ahí? Y dice, sepan todos ustedes, ¿no? Y todo el pueblo de Israel. Y aquí ya Pedro con autoridad. Porque ellos le preguntaron, ¿no? ¿Bajo qué poder? Bueno, espérense. Aquí vamos a ver. El tema no es autoridad que les desafía a ustedes. El tema es beneficio a un hombre. Ahora aquí viene esto. Ese beneficio a un hombre enfermo, ¿no? Y sepan ustedes, el Sanedrín, sumos sacerdotes, saduceos, capitanes de la ley, ancianos del pueblo, escribas, doctores de la ley, todos ustedes que están aquí sentados, todos ustedes, y también el pueblo de afuera de Israel, los que están ahí, los más de 10.000 personas que están ahí, todos ellos que sepan, y todo el pueblo de Israel, todos de Israel, ¿no? Que están aquí en todo Israel, en Judea, en Samaria, Galilea, todos sepan, ¿no? Que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, recuerden, Nazaret está en la parte norte, en la provincia de Galilea, pues se lo conocían él como el Nazareno, aunque él nació en Belén de Judea, en la parte del sur. Jesús hizo su ministerio en Nazaret, en la parte sur, arriba, ¿no? Junto a Siria, ¿no? De Galilea, allí, en esa localidad de Nazaret, en el nombre, sepan todos ustedes, todos, sin excepción, los saduceos, especialmente ustedes, porque ustedes se enojan porque resurrección de cuerpo, que quién es Jesús, tranquilos, aquí está, en el nombre de Jesucristo, a quien ustedes crucificaron, les da directo al grano. Se dan cuenta que en cada sermón, Pedro, ¿no? Saca el hecho, ¿no? De que ellos crucificaron a Jesús. En su mensaje, segundo mensaje a los que estaban en Jerusalén fuera del templo, les dice, ustedes negaron al santo y pediste que se os dé un homicida. Ustedes se entregaron y negaron delante de Pilato. Les dice lo mismo. Y aquí, ¿no? En el versículo 10, dice, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, todos sin excepción. Ahora me van a escuchar a mí. ¿Ustedes nos trajeron? Pues aquí, ahora me van a escuchar a mí. Porque les voy a responder. Les voy a responder. Este Jesús, en nombre de este Jesús de Nazaret, ustedes lo conocieron. Ustedes lo mataron, ¿no? A quien ustedes crucificaron. Ustedes, saduceo, anciano, escriba,
doctor de la ley, sumo sacerdote, capitán de la guardia y tú y tus policías que están atrás, todo el gobierno, todo el estado de ustedes, gobernantes, ustedes crucificaron a Jesús. Sí, ustedes lo hicieron. Y en nombre de ese crucificado, Jesús, el Mesías de Nazaret, a quien Dios resucitó de los muertos. Aquí con esto, créanme, los saduceos ya estaban ya, pero les dio un ataque de nervios. Yo creo que tuvieron epilepsia, ¿no? Porque para ellos decir que hay resurrección es como insultarles, recordarles a su madre. No, hablar de resurrección a un saduceo era como, no, lo peor, hasta usted lo puede matar. Ellos no creían en eso. Y Pedro se los repite en el Sanedrín. Sí, en el Sanedrín. Entonces los saduceos no crean que estaban contentos aplaudiendo. Estaban enfurecidos. Yo creo que tal vez más de uno tuvo un ataque al corazón. Porque el hecho mismo de mencionar resurrección de muertos ya era suficiente para ellos. No, o tal vez alguien se levantó y se fue. Pero mira lo que dice aquí. A quien Dios resucitó de los muertos. O sea, a Pedro no le importó que los saduceos no crean la resurrección de los muertos. O sea, Juan no estaba ahí diciéndole, Pedro, no mencione la resurrección de los muertos porque se enojan, no les gusta. Tranquilo nomás, predica, pero no digas nada. No, no hubo eso. Juan no le dijo eso. Y a Pedro no le importó que los saduceos no crean y no les guste escuchar la resurrección de los muertos. ¿Pero qué creen? El Espíritu Santo le puso a Pedro esas palabras y él lo dijo. Y dije así, a quien Dios, ahora, ¿cuál Dios? Aquí viene la parte importantísima. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo que está diciendo Pedro aquí es diciendo el mismo mensaje que predicó hace unos momentos antes afuera del templo de Jerusalén. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob resucitó a Jesucristo, a quienes ustedes lo entregaron, lo mataron, lo crucificaron. Y esto se lo está diciendo ahora a todo el tribunal de justicia de los judíos en Jerusalén, al Sanedrín. Ahora, ellos les llamaron, pero no fue a predicarles a ellos. Ellos les llamaron, ellos vengan aquí. Entonces, por la providencia de Dios, eso es como Dios hace la providencia. Dios pensó, dijo, ¿sabes? No vas a predicar solamente aquí al pueblo. Vas a predicar a las autoridades de Jerusalén. Vas a levantar mi nombre. Vas a ser un mártir de mí ante esos gobernantes. Y exactamente se cumplió. Se fue al Sanedrín. Y dice, en su nombre, de ese Jesús, el Cristo, que ustedes crucificaron y que Dios le levantó de los muertos, por él, por su nombre, o sea, bajo la autoridad de él, este hombre está aquí. Aquí está. Parado, sano físicamente, totalmente restaurado físicamente. Aquí está. No soy brujo, ni mi amigo es que brujo pequeño, nada, no somos hechiceros, nada de eso. No tenemos poder. Es en el nombre de aquel que o sea, Pedro está diciendo, ¿sabes lo que está diciendo Pedro? Asesinos. Claro, si ellos mataron a Jesús, ¿cómo se dice el que mata? Asesino. O sea, Pedro está diciendo a ellos mismos lo que le dijo al pueblo, ustedes son asesinos. Porque en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes estuvieron ahí y lo condenaron a muerte, lo negaron, lo entregaron a Pilato. En nombre de él, este hombre está sano. Así que no cambien el argumento. No digan de que hay que nuestra autoridad. No, el argumento no es eso. El argumento es
este hombre es sano bajo el nombre y el poder de Jesucristo. Ese es el argumento. A quien ustedes lo mataron. Pero ¿saben qué? No está muerto. Resucitó. El Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, a quien Moisés también, ¿no?, adoró y reconoció. Bueno, tiene un hijo, Jesús. Lo levantó de los muertos. Sí hay resurrección, saduceos. Sí hay resurrección. Lo hay en el nombre de Cristo. Y en el nombre de ese Jesús, que Dios le hizo Señor y Cristo y Mesías, este hombre está sano. Así, directo. Versículo 11. Este Jesús, ¿saben lo que es? Es la piedra, ¿no? Es la piedra menospreciada. Esto está importantísimo. Cuando dice, por vosotros, ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora, eso está muy, muy interesante, porque lo que dice Pedro aquí, que este Jesús es la piedra menospreciada, está en el versículo 11, ¿no?, o rechazada. Está aquí, ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora, lo que dijo Pedro era muy conocido para todos, exactamente para todos los doctores de la ley. Todos los judíos sabían eso. Y eso está en Salmos 118, 22. Si usted va al libro de Salmos, 118, 22, ahora el libro de Salmos, vamos a leerlo exactamente como dice, para que vean lo que ellos entendieron. Salmos 118, 22. Ok. Salmo 118, 22. Dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmo 118, 22. Ahora, eso es muy importante, porque según Pedro, lo que está diciendo es que está agarrando, ¿no?, esa profecía y lo está aplicando su cumplimiento en Jesucristo. Ahora entiende por qué es importante entender que para los discípulos predicar a Jesucristo no era predicar otra religión. Es el verdadero evangelio, las buenas nuevas que los profetas hablaron que iba a cumplirse en Jesucristo. Entonces, para los apóstoles, todo lo que los profetas hablaron se cumple en Cristo. O sea, esa división de judaísmo, cristianismo, eso es simplemente en el aspecto humano. Pero la religión verdadera es el cristianismo, en otras palabras. ¿Por qué cristianismo? Porque se centra en Jesús, el Mesías, llámelo Mesías en hebreo, o Cristo su equivalente en griego. Pero Jesús, el Mesías, es el centro del antiguo pacto. Abraham, Moisés, los profetas, y ahora también el Mesías de Israel. Ahora, esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dice edificadores? ¿Quiénes eran los edificadores? Los edificadores eran los doctores de la ley, el Sanedrín, los sumos sacerdotes, porque ellos eran los que eran llamados, los edificadores, ¿no?, de la asamblea del Señor, de Jehová. Asamblea significa iglesia. Entonces, lo que Pedro está diciendo aquí, cuando dice que esta piedra fue menospreciada por ustedes los edificadores, está diciendo, oiga, ustedes son los líderes de la asamblea de Jehová, pero ustedes han rechazado a la piedra angular. Lo han rechazado. ¿Y sabe quién fue esa piedra angular que habló David? Jesús el Cristo. Asesinos. Ustedes son unos criminales, ¿no? Ni siquiera tienen misericordia que este hombre haya sido sanado. Y nos llaman a nosotros para cuestionarnos.
¿Bajo qué autoridad estamos haciendo esto? Pero qué sinvergüenzas son ustedes. Sí, es lo que le está diciendo Pedro. Son unos sinvergüenzas. De ustedes habló David. Ustedes son los edificadores según de la casa de Dios. ¿Pero qué? Rechazaron a Jesús. Lo negaron, lo entregaron, lo crucificaron. Bueno, y dice, vino a ser cabeza del ángulo. Quiere decir, vino a ser el fundamento mismo sobre el cual la verdadera casa de Dios se edifica. Es lo que está diciendo. O sea, esta es la idea. Ustedes son los líderes, los edificadores de la casa del Señor. Pero ustedes edificaron la piedra angular. Digo, rechazaron a la piedra angular. Ustedes saben lo que estoy hablando. Ellos sabían lo que estaba hablando. Pero ¿saben qué? Esa piedra angular ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y saben quién es? Jesús, el Mesías, a quien ustedes negaron, a quien ustedes entregaron, a quien ustedes crucificaron. ¿Cómo vino a hacer eso? Dios lo levantó de los muertos. Aunque saduceos, sé que, a ver, saduceos, sé que ustedes ahorita están pero totalmente enojadísimos, están que se mueven, no saben, quieren explotar, pero no me importa, no me importa. El mensaje es esto y es verdad, les guste o no. Jesús resucitó, sí existe resurrección. Saduceos, sí existe resurrección en Jesús. Y no solamente eso, ustedes rechazaron la piedra del ángulo, ahora que la casa del Señor que ustedes no quisieron, la destruyeron, Él viene a ser el fundamento de la casa de Dios, Jesucristo el mismo. Y no solamente ahí, sino que no hay salvación. No hay salvación. No. En ningún otro. Ahora, ¿por qué le dice Pedro esto? Porque se acuerda que le están diciendo bajo qué nombre hacen esto. Fíjese bien. Fíjese bien. Ellos dicen bajo qué nombre hicieron esto. O sea, la primera parte del poder ya saben y ya contestó Pedro. Bajo el poder del Cristo resucitado. Ahora viene la autoridad final. Y la autoridad para Pedro va más allá de una autoridad terrenal. Es espiritual. Y dice eso. Porque no hay salvación, ¿no? En ningún otro nombre. Ahora, esto es muy importante que se sepa, porque con esta respuesta, ¿no? Porque con esta respuesta está poniendo el negativo, no hay otro, no hay otro, ¿no? Nadie bajo ningún otro nombre hay salvación. Salvación viene de la palabra sotería. O sea, es una respuesta absoluta que le da Pedro al Sanedrín. ¿Ustedes quieren saber bajo qué nombre hacemos esto? Bueno, no hay otro nombre. No hay otro nombre, ¿no? En quien podamos ser salvos o salvación. No hay otro nombre en donde hay salvación. En ningún otro. No es nombre de usted, ni del César, emperador, de nadie. No hay otro. ¿Por qué? ¿No? Entonces viene ahí la conjunción por qué. Viene a ser la razón por qué Pedro dijo que no hay otro nombre. Aquí está la razón. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. O sea, en la tierra, en los afanes de este mundo. No hay otro nombre. Ahora, recuerde que dice bajo tierra.
bajo el cielo. En la esfera de los hombres no existe otro nombre que se ha dado a los hombres, por el cual podemos, ¿no?, ser salvos para nosotros. Ahora, la palabra ser salvo está en el infinitivo, o sea, que no tiene tiempo, o sea que es atemporal. Quiere decir que esta promesa es para todos los tiempos. Es increíble esto. O sea, no hubo otro nombre bajo el cual puedan ser salvos bajo el cielo en el tiempo de los apóstoles. No lo hay tampoco ahora y no lo habrá nunca. Lo que Pedro está diciendo, solamente existe un nombre en todas las edades, sin límite de expiración, bajo el cielo, que se ha dado a todos los hombres, en el cual podamos ser salvos. ¿Saben cuál es ese nombre? Jesús, el Cristo, a quien Dios le hizo Señor y Mesías, quien le levantó de los muertos y lo sentó a su gloria, a su diestra. A él lo puso como la cabeza del ángulo. Ustedes lo rechazaron, pero él vino a ser el fundamento de la casa de Dios. Es en esa autoridad que este hombre está sano. Ahora, esa promesa, versículo 12, es universal. Quiere decir que le contestó, y es verdad para el tiempo de los saduceos, y es verdad ahora, y lo será verdad siempre. Pero no está diciendo por el cual han sido salvos, o serán salvos ahora y después ya no, o serán salvos en el futuro, ahorita no hay, pero no. Dice salvos, o sea, infinitivo. O sea, no hay tiempo de haber empezado, tiempo de final. Eso sigue. No hay otro nombre. Entonces, eso es la respuesta que Pedro le da al Sanedrín. Al Sanedrín, que en esta persecución, que ustedes nos están diciendo ahora por predicar el mensaje en el nombre de Cristo, la resurrección de los muertos en el nombre de Jesús, lo hacemos bajo la autoridad de aquel a quien Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de sus padres, lo levantó de los muertos y lo señaló como el autor de la vida, como el único en quien tiene la autoridad de sanar y dar salvación a todos los hombres bajo el cielo. Y lo cual implica que ustedes tienen solamente una alternativa: arrepentirse, el mismo mensaje que dio Pedro a los hijos de Israel. Arrepentirse, reconocer que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Arrepiéntanse de sus pecados. Al decir Pedro, ustedes lo crucificaron, está diciendo que son criminales. Entonces Pedro termina esa parte, porque lo que sigue, que viene a ser el versículo 13, porque dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y notando que eran hombres sin instrucción, indoctos, Juan, Mateo capítulo 10, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esto es increíble. O sea, se quedaron sorprendidos con la boca abierta. Se quedaron sin palabras. Se quedaron atónitos. Los saduceos que tanto, que no, que resurrección, que por aquí, que por allá, se quedaron pero sin habla. Porque vieron la verdadera autoridad que operó en el hombre en la predicación de Pedro. Sus palabras, la confesión, sin miedo, directa, con firmeza y personalidad, convicción de que Jesús es el Señor, es el Mesías de Israel, y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, y que en su nombre, solamente en su nombre, no hay otro nombre bajo el cielo que se da a los hombres por el cual puedan ser salvos ahora y siempre. Asunto terminado.
Ese es el mensaje que Pedro le da al Sanedrín judío, a las autoridades judías. Bien, hermanos, con esto vamos a terminar ahora. Vamos a seguir la semana que viene, porque lo que sigue no termina aquí. Esto va a seguir. Y lo dejamos aquí para que la próxima semana sigamos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que tu gracia y tu amor nos ayude a entender lo que, Señor, tu palabra dice. Que haya sido de mucha ayuda a los hermanos, ahora y siempre. Estate con ellos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes, ahora y siempre.